Usted va a reconocer este versículo, San Juan capítulo 3, versículo 16. Es un versículo que conocemos bastante bien y que le vamos a dar lectura en este preciso momento en el nombre del Señor. Si ya lo tiene, dígame amén. Amén, ok, vamos a leerlo entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Padre Celestial, damos gracias por esta oportunidad que nos da, Señor, que nos ha dado de salvación, que nos ha dado de perdón, que ha enviado a su Hijo Jesucristo para que nos diera una oportunidad, la oportunidad de tener la redención de nuestros pecados, Señor, y la oportunidad de tener un lugar en el cielo para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por su palabra. Que sea usted, Señor, hablando a cada uno de nuestros corazones y nuestras vidas para la gloria de su nombre, Señor. Amén. Amén. Tome su lugar, por favor. Un versículo que tenemos muy conocido de la palabra de Dios. Es uno de los primeros que nos aprendemos en la Escritura cuando venimos a Cristo, el libro de San Juan. Y el Señor nos dice a través de su apóstol Juan, a través de este hombre, el amado, que nuestro Señor Dios Todopoderoso, primero en el versículo 15 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una de las cosas muy importantes que Dios propuso en su corazón, en la mente de Dios, fue la salvación de toda la humanidad. Fue el perdón de los pecados de toda la humanidad. Porque mire, cada uno de nosotros que estamos aquí, si en este momento nos pusiéramos a reflexionar y pudiésemos recordar, porque a veces no recordamos todo. Pero mire, si fuera como una computadora, ustedes que ya saben mucho de computadoras, de celulares, de CPUs, de software y todo eso, si hubiese un cable que pasara datos de nuestro cerebro y nos lo conectaran y lo pusiéramos ahí en la máquina y ahí apareciera toda nuestra vida en esa pantalla, desde que nacimos, desde que ya empezamos a pensar cosas malas y a hacer cosas malas, y la pasaran ahí toda nuestra vida, los 25 años que tengo yo, por ejemplo, más o menos, que empezara a pasar ahí toda mi vida, estaría aquí muerto de la vergüenza. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros hemos sido pecadores en gran manera. En gran manera hemos pecado delante de Dios, delante de la sociedad. Y sabe una cosa, a Dios Padre no le importó ver tu pecado. No le importó ver cuán grande era, que rebasaba los límites, sino que en su amor divino decidió enviar a su Hijo. ¿Para qué lo envió? Para traer unidad con su creación, para traer unidad y restauración con su creación, con lo más precioso que Él creó. Diga conmigo, a mí. ¿Qué es lo más precioso que el Señor creó? A mí, a ti. Creó los animales. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y no se glorió de los cielos y la tierra, dijo, oh, es bueno. Y luego creó la luz, se formaron los árboles, se formaron tantas cosas, fruto, y no se glorió, dijo, es bueno. Y cada cosa que iba creando, las aves, los monstruos marinos, creó el sol, creó la luna, y dijo el Señor, es bueno. Todo era bueno. Pero luego creó al ser humano, a Adán, que nos representa a todos, y se glorió Dios. Dijo, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahora, ¿Dios le enseñó al hombre a pecar? No. ¿Dios te enseñó a ti a pecar? No.
Hay una tabla en nuestro corazón que nos enseña lo bueno y lo malo. Y nosotros solitos decidimos hacer lo malo. Solito el ser humano. Nadie te enseña a hacer lo malo. Hay una naturaleza pecaminosa, pero a Dios no le importó eso. A Dios no le importó todo lo malo que podemos hacer, que hemos hecho o que hemos vivido, y no le importó nada de eso, más que le importó que su Hijo Jesús viniera a morir en una cruz, que viniera a pagar para perdonarte hasta el más mínimo pecado que hayas cometido. Así de grande es el amor de Dios. ¿Qué vino a hacer Jesús? A traer unidad, a traer una restauración, una comunión, una conexión con Dios. Entonces me dice el Espíritu Santo, me impresiona y de esta manera, si Dios perdonó todo, si Dios te perdonó todo a ti, ¿por qué tú no perdonas? ¿Por qué no perdonas? Dile que está a tu lado, ¿por qué no perdonas? Si Dios te perdonó todo, todas las ofensas, todas las malas palabras, los maltratos, el Señor dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay mucha gente hoy, en este día, que se está perdiendo porque está engañada, está vendada. Hay una cortina negra, un velo que le estorba conocer la verdad, que le estorba el poder perdonar. Hoy, mientras la oración que estábamos haciendo, el Espíritu Santo me impresionaba que había relaciones rotas en las familias. ¿Y por qué hay relaciones rotas? ¿Por qué hay hermanos peleados? ¿Por qué hay primos que no se hablan? ¿Por qué hay miembros que podemos decir y son unidos en sangre y no se pueden ver el uno al otro? Porque hay un velo, hay una cortina que les ciega y no pueden ver la importancia de la familia. ¿Sabe que hoy en día hay hermanos en sangre, en carne, que diríamos aquí en México nosotros, que no se pueden ver ni se hablan? Se desean la muerte el uno al otro. Nosotros como seres humanos cometimos pecados que son de muerte, que merecían que nosotros muriéramos. Pero el Señor no vio eso. Nos perdonó. ¿Qué es lo que Él quería? Unidad. Primero con el Padre. Porque en el reino de Dios no es aceptable la división. En el reino de Dios, dentro del creyente, no es aceptable ni la división ni el no perdonar. La imperdonabilidad no es aceptable en el reino de Dios. Así que usted dice, bueno, Señor, es que a mí me ofendieron tan grandemente. ¿Cuánto ofendiste tú a Dios? ¿Cuánto le ofendiste tú a Dios? ¿Por cuántos años le ofendiste antes de conocer a Cristo? Y luego, ya conociendo a Cristo, ¿cómo le seguimos ofendiendo de una u otra manera? Y de todas formas Él dice, te perdono, hijo. Te perdono, hija. No te toma en cuenta tus pecados. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a morir para que tuviésemos salvación, para que hubiera una reconciliación. Hay un movimiento de Dios en la zona norte de la República Mexicana, no solamente de Tamaulipas. Hay un movimiento de Dios que está corriendo en los diferentes niveles, en las diferentes esferas sociales, arriba, los que están muy arriba, a media, en todas las áreas se está moviendo. ¿Y sabe qué? Para eso se necesita que cada vez haya más unidad. Que haya unidad de Dios. Mire lo que dice la Escritura en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 2. Entonces dile al que está a tu lado, la división, la desunidad y la imperdonabilidad no son aceptables en el reino de Dios. En el matrimonio, mi hermano,
Las parejas que están aquí, les voy a pedir que se miren el uno al otro. No me miren a mí, mírense ustedes mismos. Claro, los novios no, los que están casados ya, que están, ya son pareja, ok. Diga, en mi casa no es aceptable la división. Imagínense un matrimonio que vive en pleito todos los días, divididos, heridos. ¿A dónde van a ir a dar? ¿Qué vida es esa? No es vida. Por eso Cristo vino, porque la vida que nosotros llevábamos antes de conocer a Cristo era de pecado, de pecado, de pecado, de pecado, de división, de muerte, de imperdonabilidad, de malos deseos, de malos pensamientos, de cobrarnos, de vengarnos, aquel que nos ofendía, nos humillaba. Pero Cristo Jesús vino a unirnos con Dios para que este corazoncito perverso y malo fuera limpio, sanado, para que pudiéramos tener vida. El día que conocí a Cristo como mi Señor y Salvador, se me cayó un peso que traía de encima. Literalmente yo lo sentí. Yo no sé si usted lo sintió o no. Yo sentí como que algo se me cayó, como que me sentí más liviano, como que así cuando no has comido, en la mañana no almorzaste, en la mediodía no tuviste tiempo de comer y en la tarde tienes que hacer una carrera y te sientes libre. Así liviano, sentí algo muy, muy bonito. Y ¿sabe una cosa? Ese peso de pecado el Señor lo viene a quitar. Y mi vida cambió. En el matrimonio tiene que ser igual. En el matrimonio tiene que haber ese perdón. Porque caballeros, ofendemos sin querer o queriendo ofendemos. Y hermanas, damas, también ofenden sin querer o queriendo. Pero tiene que haber perdón. El uno al otro, porque es un matrimonio. Y les voy a preguntar rápidamente, ¿para cuánto tiempo es un matrimonio? Hasta que la muerte los separe. Decía mi abuelita, ¿te casaste? Te fregaste. Así decía ella, yo nomás estoy repitiendo. ¿Qué pasó? Pero ¿qué pasa? En realidad no es eso. En realidad cuando te casas y estás en unidad y estás en armonía y puedes tener el amor de Dios en tu vida, la comprensión y el perdón, no es una carga, al contrario, es algo bonito, es algo que vas experimentando, algo nuevo cada día. Filipenses capítulo 4, versículo 2 nos dice, Pablo, el apóstol, capítulo 4, versículo 2. Gloria a Dios. Aquí lo tengo a la mano. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. En la iglesia de Pablo, donde Pablo andaba ministrando, también había ciertos roces entre los hermanos. Entre las hermanas había cierto roce, pero Pablo, ¿qué le ruego a Evodia? Pero ya no hay Evodias, ¿verdad que no? Aquí no hay Evodias, ni hay Sínticas. Todos debemos estar en amor, en unidad. Pero que había un problemita, también había problemas, pero Pablo dice, les ruego que estén en unidad. Porque cuando estás en unidad uno con Dios y entre la iglesia, entre el pueblo de Dios, eres más fuerte, tienes más, no tienes más la destreza de Dios, fluye a través de tu vida y eres más efectivo que cuando tienes un pleito o un roce con alguien. Porque cuando tienes un roce con alguien, no tienes tiempo de pensar en el Señor. Andas pensando en aquel o aquella que te hizo, te ofendió, y andas viendo cómo te la cobras, o andas viendo, ay Señor, perdónala Señor, pero que no se te escape. O sea, andas buscando, te consume. Pero Pablo les decía, sean de un mismo sentir, estén en armonía, estén en unidad. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Qué es lo que quiere el diablo de la iglesia, de los creyentes? Que se dividan, que haya pleito, que no trabajen juntos. ¿Qué es lo que quiere Satanás hacer en los matrimonios? Destruirlos.
¿Qué quiere ver? Que nuestros hijos anden en la calle, que anden regados, que anden haciendo lo malo, que al rato anden en drogas, en alcoholismo. Eso es lo que Satanás quiere ver en la iglesia y en las familias. Pero Dios quiere que haya la unidad, que estemos en un mismo sentir, que estemos en armonía. El diablo le teme a la unidad de la iglesia. El diablo tiene miedo de la unidad de los creyentes, porque en unidad nada te puede detener. Un matrimonio en armonía, ¿quién lo detiene? Nadie. Te fijas una meta como matrimonio, como pareja, y la logras. Dígame si no se han fijado metas como parejas y las han logrado. Y están en armonía. Y la logras, porque tanto el uno como el otro se van apoyando y van avanzando y no permiten que nada les quite el enfoque. Pero cuando están en pleito, uno va para adelante y el otro va para atrás. Uno quiere avanzar y el otro no quiere avanzar. ¿Y qué pasa? Dice, siento que nada más yo voy peleando. Pudiera decir el hombre o la mujer, el esposo o la esposa. Pero cuando están en unidad, avanzan juntos y rompen paredes. Llegan a cualquier lugar y los hijos atrás vienen avanzando, tomando su lugar que tienen que tomar. Pero tiene que haber, diga conmigo, unidad. Tiene que haber acuerdo. Y cuando Satanás ve que hay unidad en el matrimonio, en la familia, cuando ve que hay unidad en la iglesia, empieza a temblar. ¿Por qué? Porque vamos a salir a la calle y a donde quiera que andemos, estemos acompañados o estemos solos, andemos en equipo de evangelismo o no andemos en equipo de evangelismo, vamos a llevar la palabra de Dios y la vamos a compartir y alguien va a ser afectado. Alguien va a ser sanado, alguien va a ser restaurado, alguien va a ser traído una vez más al reino de Dios. Ese es el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Que seamos embajadores de Cristo. ¿Y qué hace un embajador? El embajador de México, ¿qué hace en Estados Unidos? Bueno, sí, el embajador y los que trabajan con él se presentan delante del gobierno estadounidense y hacen sus pláticas para tener buenas relaciones, para que no haya pleitos, no haya guerras, para que no manden ejércitos de un país a otro y se ponen de acuerdo. Y eso es lo que Dios nos mandó a hacer aquí a nosotros, a ser embajadores de Cristo para ganar a muchos para Dios. Mis hermanos, las puertas del infierno están abiertas. Mucha gente se está yendo al infierno sin conocer la salvación del Señor. Dice Pablo, les ruego que sean de un mismo sentir. Dile que está a tu lado, te ruego que seas de un mismo sentir con Cristo. O sea que Pablo, para decirle ruego, es que ya les había dicho una vez, es que a lo mejor ya les había dicho 2 o 3 veces, pero no le querían escuchar. Ahora Pablo les dice, miren, yo no estoy presente porque él no estaba ahí con ellos en ese momento. Envía la carta y les dice, les ruego, estén de acuerdo, pórtense bien. Arreglen sus problemas. Como en el matrimonio, usted tiene que arreglar sus problemas. Dice Pablo otra vez de parte del Señor, del Espíritu Santo. Dice, hey, no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. En el matrimonio tienes que solucionar un detalle el mismo día. Tienes que solucionar ese problema. No lo puedes dejar para 2 o 3 días, para una semana o para 6 meses. La situación se tiene que solucionar pronto. Dice él, hey, no dejes que se ponga el sol, no, que no se meta el sol de ese día, porque vas a dormir en el suelo. Si no arreglas el problema, vas a dormir en el suelo. Por eso nos dice, hey, pónganse las pilas, arreglen el problema pronto. Asimismo te ruego a ti también, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente. Hoy Clemente, ya andabas en medio ya. Con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Versículo 4.
regocijaos en el Señor. Regocijaos siempre, otra vez les digo, regocijaos. Tenemos que regocijarnos en el Señor. Tiene que haber unidad para poder trabajar para el Señor. Tiene que haber unidad en el matrimonio, en la familia, para poder seguir avanzando y alcanzar las metas que nos propongamos. Claro, todo conforme a la palabra del Señor, no a lo que yo quiera y como yo quiera. Pero nos indica, nos pide, nos motiva para que haya unidad. Porque le digo que la imperdonabilidad y la división no es aceptable en el reino de Dios. Segunda de Corintios capítulo 13. Segunda de Corintios capítulo 13 y vamos a ver el versículo 7. Otra vez Pablo nos vuelve a motivar. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis. ¿Por qué cree que Pablo está con esta palabra? Dice, oramos a Dios que no hagan ninguna cosa mala. Porque, ayúdenos con los niños, por favor, hermanos, sugieres a alguien. ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa? Dice la Escritura que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, buscando a quien destruir. Devorar es destruirlo, es comérselo. Pero el diablo no te va a comer, es espíritu. Pero sí te puede destruir tu vida, tu familia, te puede hacer pedazos. ¿Por qué dice Pablo? Ruego que no hagan ninguna cosa mala. Porque la tentación está a la puerta todos los días. Satanás, el diablo, todos los días quiere tentar tu vida de una o de otra manera para que caigas en el pecado y para que estés fuera de la cobertura de Dios. Dice el Salmo 91, a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Dice también, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Pero tú tienes que permanecer en la cobertura y protección de Dios. Todos los días Satanás puede venir a decirte o a influenciarte con algún amigo, algún compañero, alguien te puede hacer alguna llamada para que tú entres, para que tú te asocies, te vayas con ellos a hacer algo incorrecto. Eso está a diario. O sea, el enemigo te quiere distraer, desubicar, desenfocar para que tu vida sea destruida. Para que sea destruida. ¿Qué es lo que está pasando con muchos jóvenes? Mire, tengo poco que recibí un testimonio de un joven que iba a la universidad. Iba a la escuela. Un muchacho de casa, de escuela, va y viene todos los días, se porta bien, está dedicado a la escuela. Y antes de llegar a la escuela, lo alcanzan otros compañeros. Hey, vente, vamos a dar una vuelta. No vayas a la escuela hoy, al rato te traemos. Antes de que se acaben las clases, te traemos de regreso. Vámonos juntos, vamos a ir a dar una vuelta. Y se fueron a dar una vuelta fuera de la ciudad. Se fueron a dar una vuelta, pero armados. Y los mataron a todos. Era un joven que no andaba mal. Simplemente, pues son mis amigos, voy con ellos un rato. O sea, la tentación siempre va a estar ahí de una o de otra manera para envolverte y para tratar de destruir tu vida. Por eso el Señor siempre pide que estemos en un mismo sentir, que estemos unánimes, especialmente con el Espíritu Santo, con la palabra de Dios, para que estemos alineados, enfocados. Y dice Pablo, ruego, mis oraciones son que no hagan nada malo. Porque todos ustedes que están aquí saben lo que es bueno y lo que es malo. Todos sabemos. Pero a veces
el enemigo viene a envolver tu mente, viene a turbarte y dice, no es malo. ¿A poco tú crees que el pastor está correcto en que te diga que no te tomes una cervecita? No es malo. Y te tomas una, pero tú sabes que no te puedes controlar. Te tomas 2 y te tomas 3 y te tomas 4 y no hay control. Es como el diabético que le dan una galletita y quiere otra y quiere otra. Y no le importa que le va a subir el azúcar a 500 y que le puede dar un derrame cerebral y que puede quedar vegetal todo el resto de su vida. No sé cuántos años pueda vivir una persona vegetal. Hasta ahorita no he visto algunos que han durado años. Así es, agarra una cerveza y otra y otra y otra y al último ahí se estampa en su carro y hasta ahí llegó su vida. No era malo, no, era terriblemente malo. ¿Por qué? Porque puede acabar con tu vida. Puedes hacer algo malo que te destruye tu vida. Sigue diciendo Pablo, ruego que no haga ninguna cosa mala, no para que nosotros aparezcamos como aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros quedemos como desaprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Por lo cual, dice Pablo, nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Entonces Pablo recibe una autoridad como cada líder en la iglesia, del ministerio, una autoridad para edificación, no para destrucción. ¿Y qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que dice Pablo? Quiero que les vaya bien. Quiero que les vaya bien, que prosperen, que el Señor esté con ustedes, que con sus hijos, con sus familias. Pero a veces, en algunas ocasiones, gente toma mal alguna prédica, algún consejo. A mí nadie me tiene que decir nada. Yo voy a hacer lo que yo quiera. Y a veces hacemos lo que queremos y pagamos las consecuencias. Desafortunadamente así es. Pagamos consecuencias. Pero ¿qué quiere el Señor? Unidad. Que estemos en unidad. Como creyentes, unidos. Dentro de la familia, unidos. ¿A cuántos de ustedes les gusta ir a una fiesta familiar y que uno de sus hermanos, sus sobrinos estén allá y ustedes en otro rincón y no se pueden ni siquiera ver? Están acá porque se odian. ¿Qué fiesta es esa? Mejor ni voy. Pero qué bonito cuando hay una fiesta familiar y todos podemos llegar y saludar. Ay, ¿cómo estás, sobrino, sobrina, hermano? Aunque no platiquemos mucho, aunque nomás vayamos a comer y luego ya nos vayamos, ¿verdad? Pero llegamos en armonía, con paz, con tranquilidad. Puedes entrar y no pensando una cuadra antes de llegar, ojalá y que no esté. Ni voy a poder comer, se me revuelven las tripas. Pero cuando hay armonía y paz, te sientes tranquilo, no te quieres ni ir de la fiesta, ¿verdad? Pues cambian las cosas. Porque, dice Pablo, en versículo 11, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, otra vez, sed de un mismo sentir y vivir en paz. Es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios de tu vida? Que vivas en paz. Tan fácil y sencillo como eso, pero tan difícil de lograr. Porque todos tenemos un carácter diferente. Tenemos un carácter diferente. A algunos nos gusta una cosa, a algunos nos parece una cosa bien, otra cosa nos parece mal. Pero dice Pablo, dice la Escritura, soportándonos los unos a los otros. Y luego que dice, perdonándonos los unos a los otros. ¿Habrá alguna familia perfecta? No lo hay.
¿Habrá alguna iglesia perfecta? No la hay. ¿Habrá líderes perfectos? No los hay. ¿Habrá un pastor perfecto? No lo hay. Pero ¿qué dice el Señor? Perdonándonos los unos a los otros, soportándonos los unos a los otros. Levanten la mano los que tienen aquí más de 2 hermanos en sangre, en carne. Aunque no estén aquí, que estén donde quiera que estén. Yo tengo 6, conmigo somos 6 hermanos. Bueno, 5 hermanos y una hermana. Los que son únicos aquí en casa, que nomás hay uno, que son el único hijo o hija. Gloria a Dios que todos tenemos hermanos. ¿Cómo lograron sobrevivir en su familia? Los que ya están más grandecitos, los que están chiquitos. ¿Cómo lograron sobrevivir? O sea, ¿cómo no se peleaban cuando estaban chiquitos? Se mordían, se resguñaban, se pataleaban, se estiraban los cabellos, se rompían los juguetes o las cosas que les gustaban. ¿Cómo lograron llegar hasta este día y poder tener buena relación con sus hermanos, platicar ahorita, poder comer con ellos? ¿Cómo? Soportándonos los unos a los otros, perdonándonos los unos a los otros. De otra manera, estaríamos separados, cada quien por su rumbo. Me acuerdo que cuando éramos chiquillos en la casa, tendríamos algunos 10 años, 8 o 10 años yo creo. Sí, porque todavía no entrábamos a la secundaria. Y un día nos mandaron a ir creo que a cortar una leña, no me acuerdo qué fuimos a hacer. Y nos pusimos a jugar, cortamos lo que teníamos que cortar. Y ya veníamos, pero a medio camino nos pusimos a jugar a las espadas con los machetes. Éramos 4 hermanos. Y a mi hermano Homero, que viene aquí, hoy tuvo trabajo, no pudo venir. Y él y yo estábamos jugando también, me tocó espadear con él, y que nos pegamos y nos enojamos, y que nos agarramos a espadazos, pero de veras, enojados. Y en una se descuidó y yo le di un machetazo aquí en la mano. Le digo que Dios me tiene que perdonar. Ya me perdonó. Amén, amén. No era tan bueno. Le di un machetazo en la mano, le abrí, le llegó hasta acá, hasta el hueso. Y el chorro de sangre. Y andábamos como a lo mejor unos 2 kilómetros de la casa y de poder llegar al auxilio. Y no, hombre, me asusté bastante. Ahí dejamos machetes, dejamos leña y a correr para llevarlo al hospital. Pero imagínense si él no me hubiera perdonado eso. No nos habláramos. Ahorita somos buenos amigos, nos queremos como hermanos, nos ayudamos. Pero tenemos que ayudarnos, soportarnos y perdonarnos. Y tantas cosas tal vez que ahorita no me acuerdo qué pasamos, que nos peleamos, que hicimos, que deshicimos. Pero todo se lleva a cabo conforme a la palabra de Dios, soportándonos unos a otros. Y estoy seguro que ustedes que se están riendo también hicieron algo con sus hermanos. También nos han de haber golpeado, algo les hicieron. Pero tanto ellos los perdonaron como ustedes los perdonaron. Amén. Y seguimos adelante en el camino del Señor. Seguimos adelante en la vida como hermanos. No por eso ya dejamos de ser hermanos. Vivid en paz y el Dios de paz y de amor estará con ustedes. Salúdense con un beso santo. Todos los santos les saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sea con todos vosotros, dice Pablo. Amén. Vamos a ir al libro de Filipenses capítulo 2, versículo 1. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Le digo que todo se lleva a cabo conforme al propósito de Dios, cuando nos movemos en el propósito de Dios. Vino Jesús a perdonar tus pecados, a perdonar los míos, a unirnos, a hacer esa conexión con Dios, a que hubiera esa unidad con Dios. Y de lo mismo nos pide que sigamos el ejemplo, que tengamos comunión los unos con los otros, que tengamos unidad, tengamos un mismo sentir en Cristo los unos con los otros. Filipenses capítulo 2 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, Pablo dice: completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor
unánimes. Dile que está a tu lado, tenemos que estar unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ¿cuál es el sentir de Dios, de Cristo Jesús? ¿Cuál fue el sentir? Fue el sentir de, siendo el más poderoso, fue el sentir humillarse. ¿Sabe por qué entre las familias a veces la relación no se puede restaurar? Porque nadie se quiere humillar. Ni un lado ni otro quiere ceder. Porque, pues, ¿por qué yo? ¿Por qué yo tengo que pedir perdón? Porque yo soy el que tengo que hablarle. ¿Por qué yo? Decía mi mamá, dice mi mamá, porque dice, deja que haya un loco y no dos. Y a veces nos hacemos los dos locos y ya estamos. Pero no, ¿qué dice? ¿Y qué dice la Escritura? Tengan el mismo sentir de Cristo, el cual se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero ¿por qué yo tengo que perdonar a mi hermano si él fue el que me ofendió? Pues por la falta de imperdonabilidad hay familias que están divididas. ¿Y quién la lleva? Cuando están vivos, los papás. Están sufriendo los papás porque los hermanos están peleados. Porque ¿cuántos papás aquí quieren nada más a uno de sus hijos? A ver, hermano Fernández está riendo. Usted tiene 3 hijos, hermano. ¿A cuál quiere más? A los 3 los quiere igual. ¿Alguien más que tenga más de 2 hijos aquí? Levante su mano. ¿A cuál quieren más ustedes? Igual. Igual. Entonces imagínense que un pleito entre la familia y que no puedan venir las 2 hijas o los 2 hijos o la hija y el hijo el mismo día a la casa porque están peleados. ¿Cómo está el corazón del papá o de la mamá? Pues están tristes, porque pues qué mejor que como cuando estaban chiquitos aquí con la gallina con los pollitos, que aquí andaban todos dando lata y dando guerra y que todos estén unánimes. Imagínense también el corazón de Dios cuando ve que los creyentes haya división, haya pleito también, hay dolor. Entonces tenemos que aprender a ser humildes, a humillarnos. Amén. A humillarnos delante del Señor. Y unos para con otros. ¿Para qué? Para que podamos tener siempre buenas relaciones en la familia, en el hogar, en el matrimonio, con mayor razón. Los dos, levanten la mano aquí, esposos y esposas. Los dos tienen que humillarse. Dígale a la esposa o al esposo, ¿estás oyendo? Dígale el uno al otro, dígale, ¿estás oyendo? Tenemos que humillarnos el uno al otro para poder estar en unidad. En unidad. Mire, me enseñó mi esposa ahí una, ¿cómo le llaman? Una publicación, pero ¿cómo le llaman cuando publican algo? ¿Como una tarjetita o cómo le llaman? Una imagen, gracias. Una imagen y decía, estaba uno ensombrerado así como de Nuevo León, así, ensombrerado, mirando feo. Y dice, nosotros los machos no estamos para rogarle a nadie. Y luego ya le da más para abajo y decía, si la esposa no nos deja salir, pues no salimos. Qué fácil, ¿verdad? Pues no salimos. ¿Y qué pasa? Y hay armonía, y está todo tranquilo, porque si nos vamos sin permiso, cuando regresemos, ay. Muy inteligente, ¿me entiende? Tiene que haber armonía
entre los dos. Es lo principal, porque si no va a haber conflicto. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual se humilló. Dice el versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero ¿qué hizo el Señor? Se humilló. Estando muy arriba, se humilló, y luego Dios lo levantó hasta lo más alto. Pero él primero se humilló. Qué fácil hubiera sido, como el mismo Señor Jesús dijo: oye, ¿no sabes que puedo llamar a legiones de ángeles que vengan y me defiendan y me saquen de este problema? Pero se humilló por amor a ti. Por amor a ti, hombre o mujer, por amor a ti. Se humilló, permitió ser maltratado, crucificado, derramar su sangre por amor a ti. Por eso, por obediencia al Padre. Así de fácil. Y cumplió el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Ahora nos corresponde a nosotros humillarnos, tener el mismo sentir de Cristo, vivir en unidad y seguir avanzando para que el reino de Dios crezca y para gloria de Dios Padre. Póngase de pie, por favor. Para gloria de Dios Padre. Es necesario que cada uno de nosotros, así en unidad, así en el mismo sentir de Cristo, podamos llevar la palabra de Dios a donde quiera que vayamos. A donde quiera que vayamos. Donde quiera que usted vaya, hay un alma que tiene necesidad de Dios. En su trabajo hay gente que necesita de Dios. Escúchelos, hay gente que necesita de Dios. En el camino, en la tienda, ahí hay gente que necesita de Dios. En la escuela hay gente que necesita de Dios. Donde quiera que estemos, hay alguien que tiene una necesidad grande y está esperando que tú le hables. Está esperando que tú seas el embajador que Cristo envió para que ellos sean alcanzados y perdonados y puedan entrar en el reino de Dios. ¿Cuándo va a ser eso? No lo sé. No sé cuándo van a entrar en el reino de Dios. Algunos están entrando ya. Este fin de año mucha gente va a entrar en el reino de Dios. Van a ser salvos. Y este año, este fin de año, mucha gente no va a pasar el año. Pero no sabemos quién es. No sabemos qué día. Lo que sí sabemos que si es de Dios que nosotros no pasemos el año, pues vamos a ir a su presencia. Pero si no, hay que esforzarnos para que otros que no tienen a Cristo en su corazón le acepten en este año y lo tengan ya como su Salvador, para que cuando sea el momento puedan entrar en el reino de Dios. No sabemos cuándo. Jóvenes, adolescentes, niños, adultos, tercera edad, todo mundo tenemos un día establecido, un día en el que vamos a pasar a la presencia de Dios. Pero no queremos solamente ir a la presencia de Dios, queremos entrar en su reino. No queremos llegar allí y diga: bueno, ¿y tú quién eres? ¿De dónde vienes? Oye, no, tú no pasas, a ti no te conozco. No, queremos llegar ahí y decir: Señor, antes de que hablemos va a decir el Señor Jesús: ven, bendito de mi Padre, entra en el gozo de tu Señor, porque ya te conoce. Pero es necesario que mucha gente conozca a Cristo para que también puedan entrar en su reino. Y ese es un propósito de Dios para tu vida. Amén. ¿Cómo se logra? En unidad, en un mismo sentir. Por eso Cristo vino, porque tenía ese sentir de salvación. Si no, no hubiera venido, si no, no hubiera dado su vida. Ahora tenemos que tener ese sentir, que la gente sea salva. Amén. Incline su rostro, por favor. Vamos a orar. Quisiera pedirle a aquellos que están aquí o que nos están viendo, aquellas personas que no tienen a Cristo como su Señor y Salvador. La vida es corta, la vida se acaba pronto, la vida es como una neblina, está un ratito y luego se pierde, es como una ola del mar que viene y luego se va. Así es la vida.
A nosotros nos parece 50, 70, 80, 90, hasta 100 años. Nos parece mucho tiempo, pero en realidad es algo muy corto. Se va volando, volando. Y la cosa es que tenemos que estar preparados para irnos con el Señor. Si alguien está aquí, incline su rostro. Si alguien está aquí y no conoce a Jesucristo como Señor y Salvador, no se ha arrepentido de sus pecados, si tú estás aquí o nos estás viendo y no le has entregado tu vida a Cristo, no sabes si vas a ir al cielo el día que Dios te llame o no, haz esta oración conmigo. Te digo, arrepiéntete de tus pecados, pídele perdón al Señor y dile con estas palabras, dile: Señor Jesús, hoy comprendo que soy un pecador. Entiendo que a través de mi vida he hecho cosas malas, muchas cosas malas. Señor, perdóname, sálvame. Hoy te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias por salvarme y te doy gracias por perdonarme. Señor Jesús, amén. Amén, amén. El regalo más grande que puede recibir el ser humano es ese, el perdón de pecados. Es la salvación. Así que quiero dejar el altar abierto. Usted quiere venir y orar por la relación